Hola, ¿qué tal, gente? Aquí Mario de Patrón Libertario en un nuevo vídeo. Esta es para reaccionar a un vídeo que me pidió un suscriptor. Así que, Sánchez Zabaleta, aquí tienes tu vídeo y esta es mi reacción. Dentro e intro. Soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con Agustín Laje, un conferencista y escritor argentino que ha estado hablando mucho durante estos días sobre el tema de las tres causales, un tema muy actual en la República Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, es un honor. Mire, cuéntenos cuál es la impresión que tiene sobre la discusión. He visto que está muy al día con las diferentes posturas que se han externado sobre el tema en el país. ¿Qué impresión le causa esto? La impresión que me causa es que no es una casualidad que en todas partes de nuestra región, desde el sur, bien al sur como Argentina, hasta el norte llegando a México, estemos hablando exactamente de lo mismo, con las mismas consignas, las mismas palabras, los mismos símbolos, los mismos eslogans. Correcto. Tengo que darle la razón. Nada de la política, y esto es, entiendo que esto es político, esto no es espontáneo, no. Si fuese espontáneo, hubiese sido diferente en cada lugar, no, pero ha sido exactamente el mismo modus operandi en cada país donde ha pasado esto, no. Acá tú vas a tener un debate con un periodista que es pro-choice, así que... Y eso es porque tenemos los mismos financistas operando en nuestros países. Correcto. Otra cosa que le tengo que dar la razón a Agustín Laje. Que ¿Y no financia... será porque es el mismo problema? No, porque los problemas no se enfrentan necesariamente con los mismos eslogans, ni con las mismas palabras, ni con los mismos proyectos de ley. ¡Auch! ¡Auch! Es decir, al mismo tiempo que haya aparecido, insisto, al mismo tiempo en todos los países, las mismas simbologías, los mismos proyectos de ley y sobre todo los mismos financistas, voy a poner un ejemplo. Aquí en República Dominicana ustedes tienen organizaciones como Pro Familia siendo financiados por Planned Parenthood, que es una red ECTAS, una red muy potente por otra parte, tienen 46.000 establecimientos abortos en el mundo, y recibe Pro Familia en este país $1 millón por año. En Argentina, ese mismo fue el financista de la campaña de la U. Entonces, y es el mismo financista en todos nuestros países de América Latina. Correcto. Y también operan en el Perú. Solamente que mucha gente se ha puesto a investigar, pero les recomiendo el video del Presto. Hay un video donde él habla exactamente de esta organización y toca el tema de Perú. El Presto es un muy buen periodista, les recomiendo su canal. De las distintas organizaciones que están pujando por esto. Señor Laje, discúlpeme, Sí. ¿no opera esto en both ways, como dicen los americanos, en las dos vías? Porque así como es verdad, es el verde, el del derecho a la mujer a decidir, es el azul, el celeste, el derecho a la vida. Sí. Y así como son financistas, de un lado que usted ha identificado, por el otro lado está financiando también el negocio de la fe, las iglesias, que también... Error. La fe no es un negocio, la fe es algo espontáneo en la gente. Uno, a ti no te obliga a creer. Tú decides creer o no. A ti nadie te obliga a ir a misa. O ir religiosamente cada día o hacer algo. No. Son muy poderosas. Por lo tanto, tal vez sería doble vía esto. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es el negocio del sector celeste. La fe. No. La fe no es un negocio. Error. La fe es algo intrínseco. Está interiorizado en nosotros. No. Que decimos ejercerlo o no es otro punto, pero no es un negocio. No. Tú no pagas para ir a rezar, ¿no? O no te obligan a dar dinero para ir a ciertos lugares, excepto, bueno, ciertas religiones sí lo hacen, por ejemplo
bueno, no me quiero meter en temas espinosos, pero ahí están metiendo todos en el mismo saco y no es cierto. Y que no nos engañen, la fe no es un negocio. A ti nadie te obliga a creer, ya lo dije. Es decir, a nadie se le paga por andar haciendo una campaña pro vida. ¿Usted tiene información de que eso suceda? No la tengo, como tampoco tengo la otra. Bueno, yo se la doy. IPPF.org, reporte financiero del año 2016. No, usted tiene información de que se ¡Auch! 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 ¡Qué buen golpe de Agustín! Dios mío, cómo ha mejorado Agustín en sus debates, ¿no? Yo lo recuerdo antes, al de ahora es muy distinto, está mucho más amoblado, ¿no? Está mucho más ducho, más... ¡Wow! Lo que le ha venido bien la experiencia de combatir este tipo de cosas alrededor de Sudamérica. ¡Wow! Eso, wow. Tengo que darle a la derecha a Agustín porque le dio con todo. Vamos a repetir un poquito lo que le dijo. Aquí sí. cosas. Por lo tanto, tal vez sería doble vía esto. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es el negocio del sector celeste. La fe. No. Es decir, a nadie se le paga por andar haciendo una campaña pro vida. ¿Usted tiene información de que eso suceda? No la tengo, como tampoco tengo la otra. Bueno, yo se la doy. IPPF.org, reporte financiero del año 2016. No, usted tiene información de que se financian Exacto, programas, ¿no? exactamente. Se financian programas. Con así $1 millón también, de dólares por año. Así también, esas manifestaciones que se hacen también tienen financiamiento. Se paga para promover, para promoción, para sí, hacer claro. banderitas, para A hacer ver, lo a que ver, a fuera. ver. Se paga un escenario, por supuesto, cuando hay un escenario. Se paga sonido cuando hay sonido. Lo que no hay es $1 millón de dólares por año para una campaña celeste. En ningún ¡Auch! Y otra vez, tiene razón. país. Lo que sí hay es $1 millón de dólares por año en este país. Solamente contándole de IPPF, porque también le puedo contar sobre Oxfam, por ejemplo. Oxfam pone en este país 2.5 millones de euros. En Brasil ponen 1.8 millones de euros. Ahora, la diferencia es de 25 veces el tamaño de un territorio y otro. Entonces, ¿cuál es el punto con República Dominicana para poner tanto dinero acá? Bueno, el punto es que acá la gente resiste mucho. Y una cosa puede ser el negocio de la fe. Exacto. Y ese es un buen punto. Cuando dijo, la gente resiste mucho y es que sí, no tiene que ver con que es religioso, o sí, un poco sí, pero tiene que ver con el conservar, ¿no? El conservadorismo es cuando se separa con la religión, por ejemplo, ¿no? El conservadorismo no es ser religioso, ¿no? El conservadorismo es mucho más que ser religioso o que creer, no, o que ir a misa, por ejemplo, ¿no? Y es que sí, la sociedad es conservadora, no una religión. La religión es un ente privado. Más no, el conservadorismo como tal está interiorizado dentro de nosotros. No, es un buen punto. A más resistencia, más dinero. Siempre ha sido así, siempre es así. Que digamos, por ejemplo, las limosnas, los diezmos. Y otra cosa es una lucha por la vida, que es una cosa bastante distinta. Y es una causa que, insisto, no tiene ningún financiamiento. Si lo tiene... En su opinión, ¿no es legítimo el derecho de la mujer? Las mujeres que están reivindicando que le dejen decidir sobre ella, sobre su cuerpo, ¿no es espontáneo? No es legítimo ni existe. El derecho a decidir sobre el cuerpo es sobre decidir sobre su cuerpo. Una mujer tiene derecho a hacerse un tatuaje, ponerse un arete, teñirse el color del pelo que ellos quieran, usar la ropa que ellas quieran, pero cuando se produce un aborto se decide sobre el cuerpo de otro ser humano, genómicamente individual, autónomo y diferente tanto de la madre como del padre, que ya tiene vida. Y se viola el principio de no agresión. Por eso que los debateros no podemos estar a favor del aborto. A mí no me da vergüenza decirlo. A mí no me da vergüenza decirlo. No estoy a favor del aborto. Que entiendo que en ciertas ocasiones como la bio o no causas extremas o extremas se pueda tomar una decisión, no, porque no es así su decisión, no, pero también se le tendría que dar otras opciones aparte de solamente
el aborto, no, la interrupción forzada, la terminación forzada del embarazo, como dice Lisandro, ¿no? Te recuerdo si me estás viendo, te estoy copiando tu lenguaje, así que, sorry. No, decía que en realidad habría que ver, pero no tendría que darse solamente esa opción, ¿no? ¿Cuántas familias hay que quieren tener hijos y no pueden, por ejemplo, ¿no? Haga una lista en cada hospital, ¿no? Y que las parejas, ¿no? se hagan cargo de la manutención y el cuidado de la persona hasta que nazca el bebé, ¿no? Y de ahí en un acuerdo, en un contrato, se fija todo, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras, ¿no? Pero siempre me es curioso que solamente se una como la única. Humana desde el mismo momento de la concepción. No porque lo diga la Biblia, ni el Papa, ni un cura, ni un pastor, sino porque eso es lo que ha revelado la genética moderna, la embriología moderna, la teoría celular, la biología celular, digamos. Eso ya no hay discusión en el mundo científico sobre en qué momento empieza la vida humana. Hay discusión sobre eso, ¿no? A ver, ¿cuál es esa discusión? Hay personas que plantean las 12 semanas del embarazo, cómo se conforma el cuerpo completo. Hay diferentes... O sea, sí. No hay una verdad absoluta científicamente. Usted eso, tiene su idea, la cual se acoge y se respeta, pero no es una verdad absoluta. Eso no es cierto. La vida humana empieza desde la concepción. Lo que se discute es desde qué momento es persona, que es otra cosa. El concepto persona es un concepto filosófico, el concepto científico es del ser humano. Desde el momento de la concepción se da el proceso de la singamia que fusiona los núcleos de los gametos femenino y masculino y genera por primera vez un individuo genéticamente independiente que ya está vivo porque se está multiplicando, es lo que llamamos la célula totipotente, distinta de la célula altamente especializada que son los gametos, y ese individuo empieza un desarrollo ya codificado previamente en esa primera célula totipotente que aparece allí. De esto no hay ninguna discusión. El arranque de la vida humana... Insisto, Agustín está hecho una máquina de conocimiento. Qué increíble, qué bien que le ha hecho la experiencia, qué bien que le ha hecho recorrer distintas partes del mundo. El tipo es una máquina, es un crack en este tipo de cosas. Está muy bien informado y este es un consejo. Cuando vayan a debatir con alguien, prepárense, lean, escriban notas, prepárense. Porque esto es lo que pasa. Dios, qué buena manera de poner tus ideas al frente. De poner tus ideas, de dar datos y no solamente relatos. Empieza en la concepción y no hay ninguna discusión. Lo que sí hay discusión es cuándo es persona. Y ahí aparecen que eso es un problema filosófico. ¿Qué es una persona? ¿Es un ser humano, una persona? ¿Todo ser humano es una persona, por ejemplo? ¿O una persona depende del desarrollo de sus capacidades? Esa es la discusión, pero esa es una discusión filosófica. Yo ahí sí me interesaría conversar con usted sobre, más que el debate filosófico o hasta el científico, el debate jurídico. Porque ahí yo no entro en lo que es persona, ¿no? Lo que es un ente jurídico para un Estado, que es a quien el Estado está llamado a protegerle sus derechos de manera primigenia, originaria. Aquí no hay, todavía no conozco un país donde exista algo que se llame acta de concepción, acta de nacimiento. O sea que una persona necesita una acta para verificar que realmente está viva. ¿Qué me estás contando? ¿De que depende del Estado si vivo o no? ¿O si el Estado me dice que estoy vivo porque me lo dice un papel? ¿En serio he escuchado eso o me lo parece? Cuando esa persona nace, ese feto, ese bebé, sale del cuerpo de su madre, se convierte en un ente jurídico para el Estado cuando el Estado lo registra como un ciudadano. Y esa... Vuelvo a insistir. Entonces, ahora que ese papel te asegura de que no viven tus derechos, no, está vivo. ¿Qué me estás contando? Dios, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo él, escúchenlo. Cuando esa persona nace, ese feto, ese bebé, sale del cuerpo de su madre, se convierte en un ente jurídico para el Estado cuando el Estado lo registra como un ciudadano. Y ese ciudadano tiene una serie
aguantaba, pero entonces depende del Estado decidir si estoy vivo o no. Sí, estamos muy mal si dejamos que el Estado decida qué está vivo y qué no. Wow. De hechos de vida que el Estado registra hasta que se muere con el acta de defunción. Ese es el ciudadano que tiene una serie de derechos protegidos. ¿Qué? ¿Porque lo dice un papelito? ¿Y no porque late un corazón? ¿O ya tiene funciones celulares? Que el Estado debe mantenerlos por encima de cualquier otro derecho de un nonato, por ejemplo. Entonces, O sea que un bebé en el vientre de su madre no tiene ningún derecho porque el Estado no me lo... Es que es una locura. Lo pago porque no lo entiendo. una mujer que nació, que tiene una condición de ciudadana de un Estado, tiene unos derechos que están por encima de un cuerpo que se está gestando dentro de sí mismo. O sea que... ¿Qué? ¿Perdón? Ahí yo no entiendo cómo usted me va a justificar ¿Y dónde queda la responsabilidad de aquella persona? que el derecho de ese cigoto que está ahí adentro tiene más derecho que una mujer. A ver, mire, si usted quiere hablar sobre temas... No tienen más o menos, tienen la misma. Bajo la ley tienen el mismo derecho de vida. Por Dios, ¿qué estoy escuchando? jurídicos, yo entonces le pediría que me explique cómo su explicación, cómo su argumentación es compatible con el artículo 37 de su Constitución. Con el 38. ¿Cómo es compatible? Con el 38, el derecho a la dignidad humana. La mujer tiene derecho a tener a su propia dignidad. Perdón, ¿y el 37? A la vida. ¿Y entonces? La mujer también tiene derecho a la vida. Por supuesto que sí, Claro. ¿quién dice que no? Tiene derecho a la vida. Pero, ok, tiene el derecho a la vida, Sí. pero ¿y el aborto cómo entra en esto? ¿Cuál? El aborto, de lo que estamos hablando acá, ¿o no El derecho estamos a hablando de la aborto? Lo mató. ¿Qué? mujer tiene derecho a su propia dignidad. O sea que su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. Depende Exacto. ¿Depende de qué? de su derecho a decidir sobre su vida. Pero si está disponiendo de la vida de de otro ser humano. O sea, Exacto. su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. ¿Eso es lo que usted está argumentando acá en vivo en este programa? O si se mata a ella. Se mata a ella también. Porque ¿Cómo? Sí. una decisión pudiera ser que ella decida matar o morirse No. porque está en peligro. Un caso que pueda morirse. Que aquí, y de hecho, yo no entro ni siquiera en las tres causales, para mí es un tema irrelevante. Yo creo en el derecho absoluto de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Pero a ver, ¿usted quiere hablar sobre ciencias jurídicas, sobre filosofía o sobre ciencia? Porque está mezclando todos los A mí me puntos. interesa mucho el debate. Exacto. Sobre este caso, yo trato de mantenerme dentro del aspecto jurídico. No filosófico, no religioso, no ciencia, jurídico. ¿Y por qué tocó adolescentes si no se basa en el aspecto religioso? Mis hijos. Dios. Zurdos. Son tan fáciles de destruir. Por Dios, en serio. El derecho que tiene una persona, en este caso una mujer, a tomar decisiones que le afecten su vida. Usted me está hablando de filosofía, usted me entonces, quiere- señor. Usted me está... ¿Le afectan su vida en qué? Pero previo ha tenido la responsabilidad de al hecho antes de cometer el acto uno es consciente, uno tiene que ser consciente de los riesgos que implica, no simplemente porque se me da la gana, ¿sabes qué? Voy, listo. Son muchas variables, son muchas cosas, es muy distinto. Una cosa es que se fomente algo y otra cosa es que lo hagas por por tu propia cuenta, por X motivo o X circunstancia. Pero cuando te están invadiendo y están propiciando, ¿no? Este tipo de cosas como algo natural, no lo es. Me está hablando de la categoría vida, de la categoría de derecho absoluto, No, yo estoy hablando de la categoría de voluntad. sujeto jurídico ante un Estado. Me está hablando de filosofía. No, sujeto jurídico ante un Estado. Un Estado
Estado, ¿verdad? Que el Estado solamente tiene el poder de decir que está bien y que no. Lo siento, pero me rehúso a creer eso. Me está hablando de filosofía. Hablar de Estado es hablar de filosofía. Bueno, está bien, es Exacto. una forma de verlo. Yo lo veo, Eso se llama filosofía jurídica. yo lo veo y como un política. acontecimiento, como un hecho jurídico. O sea, hay un ser humano que está formado ya y el Estado lo ha registrado con un acta de nacimiento. Aquí no hay acta de concepción. A ver, ok, a ver. Entonces, Agustín, ¿por qué el derecho? Agustín, Un segundo. Que tiene que haber un acta de concepción para saber que una criatura está viva. ¿Nos estamos volviendo locos? O a mí me parece... Es una locura que un papelito tenga que sostener si tú estás vivo o no. O sea... ¡Dios! ¿Nos permite brindar un cafecito, un café Santo Santo Domingo. Domingo? Un Un segundo. cafecito, Agustín. Pero mire, un café Santo Domingo, por favor. Y esta es una manera demasiado baja, es una bajeza cortar un debate, cortar una discusión con algo externo. Este tipo de cosas me enferman, en serio. ¿Cómo salen todos al rescate de la humillación del otro tipo? Por estas situaciones yo tengo una gastritis crónica, entonces se lo agradezco. Se lo agradezco, voy a simular que lo tomo Salud, para la cámara. salud. Y que, No lo simule. Mire, vamos, sí, vamos. sí, pero no lo simule porque entonces no quiero que simule nada de lo que está diciendo. No, en serio, mire, lo acabo de probar, es buenísimo. ¿Le gusta Muy el rico. café Santo Domingo? Exquisito. Riéguelo. Lástima que en Argentina no tenemos tan buena calidad de café. Toma más mate. ¿Cómo buscan bajar la tensión del tema? ¿Qué bajeza de tipo, en serio? No, eso también afecta. Deben estar pagados por el Estado, porque siempre es así. Es una televisora pagada por el Estado. Mi estómago. Yo solamente tomo esos tés un poco LGBT como el té de manzanilla y todas esas cosas para que mi estómago no me afecte demasiado porque estos temas me han traído gastritis crónica, lamentablemente. Los temas. Y sí, es que son temas espinosos. Pero entonces le dio más en Argentina cuando se perdió el pleito. Yo lo sufrí mucho, pero yo quiero aclarar algo sobre eso, porque hay mucha gente que ha dicho, ¿y qué viene a hacer acá usted si usted perdió en Argentina? Para mí la vida Yo no humana... le dije eso, ¿eh? Es usted que lo está diciendo. No, mucha gente lo dijo. Ah, No digo usted, no. Dije, yo quiero aclarar eso porque mucha gente por internet ha dicho eso. Y la verdad es que a mí la vida de un ser humano, ya sea en Argentina, en República Dominicana, en Chile, en Perú, en México, para mí tiene la misma dignidad. Si a mí me invitan el día de mañana a defender la vida, no sé, en Cuba, en Pakistán En Corea o del en Norte. Marte, yo voy a ir lo mismo. Es decir, Eso es yo, trascendente, la nacionalidad es una persona intrascendente. para mí también, pero a mí también me resulta intrascendente si el Estado ha registrado a una persona como persona o no. Ese es un hecho jurídico. Perfecto. Eso es lo que estoy hablando. El Estado no te puede decir si estás vivo o no en función de un papel o de un documento. Eso le corresponde a las familias. No le corresponde al Estado decir que vivo, que muere o que está muerto. Positivista, digamos. O sea que si el Estado se perdió de registrar un acta de nacimiento, esa persona no es una persona porque el Estado no lo No, yo registró. estoy diciendo, ¡Auch! ¡Auch! Por 2, por 100, por 1000. que cómo se puede colocar por encima un derecho, el derecho de un ente en gestación que no ha sido, no todavía reconocido. No se está poniendo por encima, se está poniendo al mismo nivel. Porque tienen el mismo nivel. No tienen unos más y otros menos. Tienen el mismo nivel. Ambos son seres vivos. No son muñecos de plástico, no es madera. Están vivos. Punto.
por el Estado como un bien jurídico, como un sujeto jurídico, sobre el sujeto jurídico ya reconocido. Bien, a eso yo me refiero. Bien, y yo quiero ir a ese punto, si usted me lo permite. El reconocimiento del Estado no es lo que otorga dignidad al ser humano. Si así fuera, estaríamos en un peligro gravísimo. Si nuestra dignidad estuviera en función de que un Estado nos reconozca como seres humanos, estaríamos abriendo la puerta a un totalitarismo inimaginable o bastante imaginable si revisamos lo que ha pasado en el siglo XX. Exacto, es el totalitarismo máximo que el Estado tenga que decir, no, que está vivo, ¿no? Excelente, Agustín, excelente, brillante. Entonces, yo no comparto la posición de que nuestra dignidad depende de que un político o un burócrata nos inscriba en un acta de nacimiento. Un tercero, listo. Eso me toca a mí, como, o nos toca a la comunidad, no le corresponde al Estado decidir ese tipo de cosas. Y por otro lado, ¿cómo determinar el tema de la incompatibilidad o el choque de los derechos? El derecho de la mujer a matar a su hijo o el derecho de su hijo a vivir. Bueno, porque el fundamento orgánico, ontológico y lógico, en ese orden, del derecho es la vida. Sin una vida activa, sin una vida existente, pues entonces el derecho no tiene ningún sentido. El derecho no tiene sentido para un cadáver. Por lo tanto, yo no puedo impulsar ninguna ley que atente el principio sin el cual el derecho mismo no existiera. Pero el Estado no está promoviendo el aborto. Bueno, claro que sí. Si lo aprueba. ¿Que no? Está permitiendo tomar una decisión. Cada persona toma su decisión. A ver, ¿Y quién toma la decisión por la criatura que está por nacer? Lo que está diciendo es querer quitar la responsabilidad de las personas. Una cosa es que pase un evento, un evento extremo o un evento específico que te obligue a tomar la decisión que tú tomaste. Otra cosa es que quieran legalizarlo, quieran hacerlo normativo para que la gente no tenga responsabilidades a la hora de tener, ¿no?, de propiciar un acto y que tengan que tomar responsabilidades por los que genera ese acto, ¿no? Uno tiene que ser responsable por los actos que comete, y si no eres responsable, pues tienes que asumir las consecuencias. esto es equivalente a que usted me diga, miren, yo quiero... Ojo, no estoy hablando de un caso extremo. En un caso extremo se tiene que mirar todo el aspecto. En lo que me estoy refiriendo es que sea normal. No es normal. Esto no es normal. No tiene por qué ser normal. Esto es quitar la responsabilidad a los chicos, a la gente. No, ok, voy y no sé, tengo relaciones con esta persona. Ok, se la embarazada, no le cuido porque puede obtener una interrupción forzada. No, uno tiene que ser responsable. Otra cosa es el aspecto, como digo, un caso extremo, un caso aislado, ¿no?, de una persona o de personas, ¿no? Legalizar el robo para que los ladrones puedan ejercer la voluntad de disponer sobre su cuerpo y que no pasen peligro cuando van y atracan un banco. Entonces el Estado en verdad no lo está promoviendo. El Estado simplemente está dando la posibilidad de elegir. Eso es un argumento que es flojo, creo yo. Y por otro lado, cuando el Estado legaliza el aborto, ya está visto que el aborto aumenta exponencialmente. Un caso de nuestra región, para no irnos a otros países que culturalmente son bastante distintos a nosotros. Uruguay. Uruguay legalizó en octubre del año 2012. En ese momento le decían a la población, porque le mienten siempre a la población, le decían, hay 150.000 abortos en Uruguay, abortos clandestinos. Se legalizó en octubre del 2012 y en el 2013, ¿sabe cuántos abortos registraron? 7.000. ¿Sabe cuántos abortos registraron ya para el año 2019? Alrededor de 11.000.
¿Por qué crece el aborto? Bueno, porque la ley es eso en la muerte pedagógica. materno-infantil? ¿Perdón? ¿Cómo impactó la legalización de la Uruguay en la estadística de las muertes materno-infantiles? Aumentaron. Si no recuerdo mal, redujeron de 10 y algo por cada 100.000 a 2. Mire, antes de la legalización del aborto venía cayendo estrepitosamente la mortalidad, perdón, infantil no, de la madre, materna. claro, exactamente. Venía cayendo estrepitosamente y luego, cuando se legaliza el aborto, ya en el año 2013, ya aparecen 2 muertes por aborto. Previo al año 2013, el año 2011-2012, había 0 muertes por aborto. Aún así, digamos, ya se ha visto en Chile, por ejemplo, con los estudios de Koch, que hay otras formas de bajar la mortalidad materno-infantil. A ver, el aumenta la mortalidad infantil, en definitiva, por eso yo hablo de la mortalidad materna en todo caso. Ya se ha visto que en verdad la mortalidad materna está vinculada con otros causas. Hay varias. Una de ellas es los abortos clandestinos. Sí, es una. Pero, a ver, ¿sabe cuántos clandestinos generan muerte aquí en este país, por ejemplo? El año pasado se calculan cerca de 250 a 300. No, 10. Vi otra estadística. No, bueno, la que yo manejo es... Sus estadísticas son los datos, pero son los relatos. Y Agustín de Tal le está pegando con datos, y eso es lo que hay que hacer con una persona que está floja de datos. Hay que pegarle con datos, porque los datos lo ganan todo. No pueden contra los relatos. Por eso que siempre hay la frase que es dato mata relato. El Ministerio de Salud de su país. 10. En el año 2019 hay 10 y en el año 2016 hubo 17. Ahora, en el año 2016 aquí hubo 140.000 nacimientos. ¿Esto qué significa? 17 muertes en 141.000 nacimientos es un porcentaje del 0.001%. Si yo además analizo las causas de mortalidad materna, voy a encontrar que es el 8% de las causas. La causa número 1 en este país de mortalidad materna son los trastornos hipertensivos, que no tienen nada que ver con la aborto. Se solucionan yendo a los lugares de mayor pobreza, que no tienen agua potable, que no tienen acceso a los servicios prenatales, con educación. Chile ha sido un ejemplo para el mundo sin aborto legal en reducir la mortalidad materna. Es más, estuvo mejor posicionado que Estados Unidos, siendo que Estados Unidos tiene aborto desde el año 73. Señora, a mí me tira algo. Ahí tengo que discutir con Agustín, porque depende del estado. Hay estados donde no está legalizado, hay estados que sí. No. Eso depende. Agustín, ahí te falló un poquito. Discúlpame, Freddy, muy brevemente. Y me quiero quedar en las causales, que aunque no es un asunto particularmente al que le presto atención, en este caso le quiero poner este ejemplo. Ustedes, los sectores que promueven la penalización absoluta del aborto, viendo las causales, lo que le están pidiendo a la sociedad es que, por ejemplo, una mujer que decida terminar con ese embarazo cumpla prisión. No. Es absurdo. No. Es absurdo que se pide eso, porque es un caso aislado, es un caso no único, no es el hecho no es normal que pase ese tipo de cosas, es un hecho único y aislado, y es... ¿Qué usted propone? Yo hablo por mí. Sí, por usted. ¿Usted que está ahí? Sí, claro, pero como dice ustedes, yo no represento a nadie. Bueno, que se separe entonces. Sí. Para saber su opinión personal. Exactamente. Ay, qué pesado que es ese tipo, en serio. Yo sí me hice levantado, güey, que me hice roto la cara a puñetazos. Represento solamente a mí. Yo creo que el Estado en una situación así tiene la capacidad del indulto, que es otra cosa. Y ahí ya no se le informa a la población que ese caso es inocuo, que es una cuestión que es de la mujer que dispone sobre su cuerpo y que entonces... No, el Estado le está diciendo a la sociedad, miren, a ver, ahí hay un ser humano, asesinarlo es algo malo, pero finalmente el presidente podrá decir, bueno, miren, a ver, acá tenemos una situación particular. Hay que juzgarla primero. Acá tenemos una... Es particular, esa es la palabra que buscaba. Ese tipo de cosas son
casos particulares, casos que no pasan, no son normales. Y aparte, a ver, hay que juzgarla y procesarla. De hecho, cuando hay una violación, yo supongo que también hay que juzgar al violador. Sin duda. ¿Y cuántas semanas lleva eso? No, yo no estoy... Pregunto simplemente porque les quiero, digamos, argumentar de que pensar que en 12 semanas, porque el proyecto que se discute acá dice 12 semanas, es impracticable. Es decir, una mujer denuncia una violación. ¿Cuánto tiempo lleva la justicia en determinar si hay un culpable, quién es el culpable, el hecho existió o no existió? Yo creo que lleva más de 12 semanas. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay técnicas modernas que no necesariamente en cuanto a ver si hubo una penetración, que hubo rasgaduras, violencia, hay mecanismos. Por supuesto. Lo que habría que ver en ese caso también, y que esto ya no hay mecanismos, es en qué momento se dio la fecundación, para saber si estamos frente a 12 semanas o no. Bueno, la ciencia ahí sí establece el tiempo, el primer día de la última menstruación. A partir de ahí se cuenta, eso está establecido general a nivel científico. Exactamente, y médico. Pero digo, el momento de la gestación, es decir, el momento de la fusión de los núcleos, que es el momento del inicio de la vida, ¿en qué momento se dio? Es imposible determinarlo. Es imposible. Por eso se elige el primer día de la menstruación y luego son parámetros... Bien. Aleatorios, con mucho margen de error. Pero, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando a la batalla naval tirando dardos? Estamos tirando dardos. Bueno, a ver, quizás le emboco, quizás le doy en el blanco y quizás no le doy en el blanco y estoy haciendo una voz con altísimo nivel de probabilidad de darle en el blanco, porque ya son muchos estudios que establecen parámetros muy similares. Sí, pero usted acaba de afirmar de que en verdad es una disposición que se establece y que a partir de ahí hay un margen de error enorme. Usted lo acaba de decir. Enorme no. Ahí se establece primer día de la última menstruación para establecer un procedimiento, porque no es posible el momento exacto de la fecundación. Ahí está. Y cuando se trata de la vida, cualquier riesgo de error es un error enorme. Porque hay una vida. Cualquier error, cualquier margen de error, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted, su hijo tiene gripe, o gripa creo que le dicen aquí, ¿no? Entonces usted tiene 2 pastillas en la mano, una de cianuro y otra que es para la gripe. Y se les cae al piso y se le mezclan y son iguales. Usted levanta esas pastillas, usted dice, bueno, no sé cuál es cuál, pero por azar te doy esta. No, ¿por qué? Porque lo que está en juego es algo preciado, que es la vida de un ser humano. Usted va a botar esas 2 pastillas en el inodoro y va a ir a buscar otra. Exacto. Entonces, cuando se trata de la vida, cualquier margen de error es algo que no queremos afrontar, pienso yo. O por lo menos estoy hablando desde mi opinión. Se le respeta. Freddy. Señor Laje, ¿qué falló en su plan de estrategia de defensa que su causa se derrumbó en Argentina? Una pandemia. En el año 2018 la ley del aborto no pasó porque millones de argentinos salieron a las calles con un eslogan muy interesante que fue "con aborto de voto". Argentina se puso mucho de azul celeste, ¿verdad? ¿Cómo? De azul celeste, yo no recuerdo más. Exactamente. Lamentablemente nosotros lo hacemos por reacción. Es que es así. Mismos colores. Exacto. El ser humano reacciona a un... pero somos reactivos. Entonces, cuando se impuso el verde, la reacción salió, bueno, a ver, ¿qué se elige? No somos demasiado imaginativos, lamentablemente. Y apareció el celeste. Y el 2018 fue impresionante. Millones de personas en las calles, diciendo "con aborto de voto". Y ocurrió que muchos políticos finalmente se tuvieron que dar vuelta. Pero el pueblo argentino no cumplió su amenaza, porque en el 2019 no votó conforme al criterio del aborto, votó a puro aborto. Entonces los abortistas ganó el verde. Y en el 2020 terminó ganando el verde porque en medio de una pandemia trajeron esa ley a fin de año, en diciembre, pegaditos a Navidad, para que la gente estuviese con la cabeza en otra cosa. Entonces salió poca gente a manifestarse realmente, con mucho miedo además por el virus. Argentina la ha pasado muy mal con lo de la pandemia. Bueno, esa fue mi reacción, espero que les haya gustado. Y bueno, conmigo me va hasta el siguiente video. Se me cuidan, que estoy a todos y recuerden que somos libres, seamos de siempre. ¡Viva la libertad, carajo! Si el video te gustó, por favor, comparte, dale like. Sígueme en mis redes sociales de Twitter, Parler, Facebook e Instagram, para que las ideas de la libertad lleguen aún más lejos y a más personas. Muchísimas gracias.